El Panóptico. Vigilamos todos los puntos de vista. Un programa de la carrera de Ciencia Política en convenio con la plataforma Es de Politólogos. Realizado con el apoyo de USB Radio. Bienvenidas y bienvenidos al Panóptico, el programa radial de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, hecha en convenio con la plataforma Es de Politólogos. El día de hoy hablaremos sobre un tema sumamente relevante a la luz de las crisis medioambientales. Tocaremos el tema del Acuerdo de Escazú. Para ello tenemos dos invitados de mucho reconocimiento, tanto en la academia como en el sector de las organizaciones no gubernamentales. Por una parte contaremos con Vanessa Torres, la cual es la subdirectora de la ONG colombiana Asociación Ambiente y Sociedad y estuvo en el empalme del actual gobierno de Gustavo Petro por parte de esta cartera. Paralelamente estaremos con Carlos Augusto Chacón Monsalve. Él es abogado, magíster en Seguridad y Defensa, magíster en Estudios Políticos y actualmente es el director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Esperamos este episodio sea de su interés. Recuerden que estamos en el Panóptico, donde vigilamos todos los puntos de vista. Muy buenos días a todas las personas que están escuchando el Panóptico, que se produce en conjunto con la Universidad San Buenaventura. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, porque vamos a hablar de un tema muy especial, que es medio ambiente. Nos acompaña Vanessa Torre, que es abogada, además es especialista en Derecho Ambiental y candidata a magíster en estudios sobre sustentabilidad, y actualmente es subdirectora de la organización no gubernamental colombiana, Asociación Ambiente y Sociedad. ¿Cómo estás, Vanessa? Muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerte con nosotros. Hola. Hola Matías, y un saludo a todos y todas quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, Vanessa, pasamos directamente a las preguntas. Mira, yo soy un fanático del medio ambiente, así que te pido disculpas a vos y a las personas que seguramente nos van a estar escuchando si me pongo un poco inquieto con el tema. Me gustaría arrancar por lo básico, ¿no? Porque seguramente hay muchas personas que nos van a escuchar en otros países que no saben de qué hablamos cuando hablamos de los acuerdos de Escazú, ¿no? ¿Qué es y por qué es tan importante este acuerdo de Escazú para Colombia y para los países que lo han firmado, ¿no? Bueno, el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo para América Latina y el Caribe que integra dos temas muy importantes, que es el medio ambiente y los derechos humanos. El acuerdo se llama así básicamente porque fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y fue adoptado en el 2018 después de 4 años de negociaciones que empiezan en el 2014, donde se articularon diferentes sectores de la ciudadanía, como organizaciones no gubernamentales, comunidades, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, ciudadanía en general que quiso participar en este proceso de negociación junto con los representantes de los diferentes países de América Latina y el Caribe. Entonces esto hace supremamente especial el acuerdo porque es un hito a nivel internacional, siendo el primer tratado que vincula a la ciudadanía como parte activa en la configuración del articulado del acuerdo. Y esto se ve reflejado en el contenido del Acuerdo de Escazú, que básicamente para lo que se creó es para aterrizar el contenido del principio 10 de la Declaración de Río de 1992. En este principio se habla de un término supremamente relevante que es la democracia ambiental, que es básicamente el fortalecimiento de 3 pilares, que es el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales, que en muchos de nuestros países de la región están regulados. Por ejemplo, Colombia tiene una ley sobre acceso a la información, que es la ley 1712 de 2014, pero hay otros países de América Latina que no tienen marcos normativos en estos 3 derechos
que en nuestra Constitución son derechos fundamentales, ¿sí? Entonces se requiere un fortalecimiento a nivel regional, dada la cantidad de conflictos socioambientales que se presentan en América Latina y el Caribe. Esta es, digamos, una necesidad que los países ven identificada en el año 2010-2011 y que se aterriza en este inicio de negociación en el año 2014. Y finalmente, yo les estaba contando ahorita que el acuerdo integra a la ciudadanía durante el proceso de negociación y esto tuvo digamos, un impacto muy importante en el contenido del acuerdo, y es que a partir de la presencia ciudadana se exige que se cree un nuevo pilar de la democracia ambiental, además del acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia, que es la protección de líderes, de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y esta necesidad es impulsada por la ciudadanía y es integrada dentro del articulado de Escazú, en básicamente el artículo 9, que habla de la obligación de protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales por parte de los países que hayan ratificado el acuerdo de Escazú. Sabemos que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para la defensa del ambiente. Diferentes informes a nivel internacional lo dicen. El último informe de Global Witness lo registró del año 2021, en donde desafortunadamente países de la región ubican los primeros lugares. Colombia en el primer lugar con 65 defensores ambientales y otros países como Brasil y Perú dentro del top 5 de este desafortunado ranking. Entonces es básicamente digamos, la estructura del acuerdo y seguramente ya hablaremos de pormenores que contiene este. Genial, genial, Vanessa, muy interesante lo que nos contas. Me quedo con esto que comentás de la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Sobre todo en los países de América Latina, donde cada vez hay mayores cuestionamientos a las instituciones políticas, precisamente porque desde hace décadas vienen demostrando su incapacidad para resolver algunos problemas, ¿no? Creo Sí. que incorporar a la ciudadanía es un punto muy importante y bueno, y más que nada en esta región del planeta donde cuidar el ambiente puede costarte la vida, ¿no? Vanessa, sabemos que el acuerdo no es vinculante para los países que lo han firmado. En este sentido, ¿cuáles crees que son las fortalezas que se tienen para poder resolver concreta y efectivamente los retos de la justicia climática en lo que es Latinoamérica? Bueno, primero hay que aclarar un punto. El acuerdo es vinculante para los países que lo hayan ratificado. Hay dos instancias que tú puedes tener dentro del acuerdo de Escazú. Quienes firmaron el acuerdo a partir del 4 de marzo del 2018, ahí encontramos a Colombia, a Perú, que si bien el acuerdo todavía no ha ingresado en nuestro marco normativo nacional, nosotros tenemos una silla en el espacio de la conferencia de las partes del acuerdo de Escazú, ¿sí? Y por otro lado están los países que han ratificado el acuerdo, que a la fecha son 7. El último que ratificó fue Chile hace 2 semanas apenas, y ahí tenemos incluido Argentina, México, San José y las Granadinas, la mayoría de países del Caribe. En total son 12 países que están participando en este momento en todo el proceso de implementación y configuración del acuerdo de Escazú. Entonces ya tú me preguntas cómo apoya el acuerdo de Escazú la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que es, digamos, una de las grandes apuestas a nivel global. Lo vimos aterrizado en el contenido del Acuerdo de París, que sabemos que al momento de analizar, por ejemplo, los informes que se presentan por país en materia de lucha contra el cambio climático, pues son resultados poco favorecedores, ¿no? Sabemos que la apuesta de reducción de temperatura es bastante ambiciosa, sobre todo cuando se siguen manteniendo los mismos modelos económicos en nuestros países. Hablando puntualmente de América Latina, pues es prioritariamente industria extractiva la que sostiene la economía de nuestros países. Entonces tiene que, digamos, la idea y a lo que se tiene que transitar es a un escenario de transición energética, donde nuestra matriz se fundamente en otro tipo de carteras, como es el caso de energía eólica, y bueno, eso también tiene sus problemáticas, pero hoy no vamos a hablar de esto. Creo que es importante recordar que el Acuerdo de Escazú brinda un sistema de estándares jurídicos que contribuyen con la implementación efectiva, diferencial, incluyente de la normatividad y por lo tanto fortalece la garantía del derecho a un ambiente sano. Entonces aquí importante lo que tú mencionabas, recordar que la ciudadanía tuvo un rol fundamental en la configuración del acuerdo y
también me parece importante hablar de qué es lo que está pasando ahora con el Acuerdo de Escazú. Entonces, en abril de este año vivimos la primera conferencia de las partes, que es básicamente, seguramente muchos y muchas de ustedes han escuchado la COP de cambio climático, ¿no? Entonces, que se reúnen los estados en París, se reunieron en Alemania, se han reunido en diferentes países. Todos los tratados internacionales tienen ese escenario de conferencia de las partes, que es básicamente donde los estados que han ratificado o que han firmado se sientan a negociar, a discutir el contenido de los acuerdos y de los tratados. El Acuerdo de Escazú es un tratado muy nuevo, recordemos que se firmó en el 2018, se adoptó. Entonces, hasta ahora, este año 2022, tuvimos la primera conferencia de las partes. Esta fue en Santiago de Chile, como les comenté, en el mes de abril, y es importante resaltar que los estados parte se sentaron a empezar a discutir hasta ahora las reglas. Entonces, hasta ahorita se está discutiendo cuáles son las reglas que se van a implementar durante los diálogos en las conferencias de las partes. En ese contexto, es importante mencionar que se aprobaron dos cosas relevantes y creo que esto va a ese escenario de lucha contra el cambio climático. Entonces, lo primero, mencionar que se aprobó un comité de cumplimiento que es, digamos, una estrategia para hacer veeduría a la implementación de Escazú por parte de los estados que han ratificado. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un comité de cumplimiento conformado por expertos independientes que tengan una hoja de vida, digamos, de trabajo y trayectoria en temas de democracia ambiental, que van a darle seguimiento a esas acciones que impulsan los países para la implementación de Escazú. Entonces, creo que ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en temas de acceso a la información, el acuerdo contiene una obligatoriedad de entrega de información en materia ambiental. Entonces, como estábamos hablando ahorita, muchos países de la región no tienen una ley de acceso a la información. Lo que Escazú impulsaría, por ejemplo, muchos países del Caribe, de Centroamérica, que ya lo ratificaron, van a tener que empezar a desarrollar una ley de acceso a la información en materia ambiental. En el caso nuestro, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos una ley de acceso a la información, pero esta no especifica temas ambientales. Entonces sí tendríamos que buscar una normativa que hable de, por ejemplo, cuál es el nivel de detalle que podemos tener en un tipo de información que solicitemos vía derecho de petición, que sabemos que esta es una de las grandes problemáticas que existen en Colombia, porque muchas veces son comunidades las que quieren acceder a información sobre megaproyectos, sobre decisiones territoriales en temas de ordenamiento, y las autoridades no entregan con nivel de detalle, ¿sabes? Entonces muchas veces se pierde un poco en el camino la intención por parte de las comunidades y esto genera conflictos. Entonces, esta es un gran aporte en la lucha contra el cambio climático, porque si garantizamos que las comunidades, que la ciudadanía tengamos información de calidad, vamos a evitar muchísimos conflictos socioambientales y vamos a garantizar una participación ciudadana en igualdad de condiciones. Entonces, ahí paso al tema de participación ciudadana. Si tú tienes información suficiente, puedes participar. Ahora tenemos que ver qué participación ciudadana tenemos en nuestros países. Entonces, lo que viene a trabajar Escazú, es importante recordar que el acuerdo contiene, digamos que principios generales, contiene algunos asuntos en detalle, y ahí me devuelvo al tema de acceso, como por ejemplo, que para población vulnerable la información ambiental debe ser gratuita. En muchos países, por ejemplo en Colombia, se cobra para solicitar, por ejemplo, algunos temas mineros, de cartografía o de hidrocarburos, ¿sí? Te cobran un valor para obtener esta información. Con el acuerdo de Escazú, esta información debería ser gratuita para población vulnerable. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, pueblos indígenas, población campesina, afrodescendiente. Entonces creo que esto es fundamental. Entonces, regresando al tema de participación ciudadana, tendríamos que entrar a revisar si los mecanismos que tenemos actualmente en nuestros países son funcionales. Entonces te doy un ejemplo. En el caso de Colombia, al interior de la licencia ambiental, durante todo el proceso de aprobación de una licencia para obtener un proyecto, ¿sí? Para que un proyecto sea validado por la autoridad ambiental, solamente hay un espacio de participación ciudadana, que es una audiencia pública donde tú como ciudadano le preguntas a la empresa y a la institucionalidad por qué van a hacer este proyecto, en qué consiste, cuáles van a ser los impactos, y también puedes decir yo no estoy de acuerdo, acá están mis insumos, o un experto en el tema va a venir a dar insumos sobre esto. Desafortunadamente es el único espacio de participación ciudadana que se tiene cuando hay un tema de licenciamiento ambiental, y esto implica que haya muchos límites en la participación, sobre todo en las fases iniciales donde se planifican los proyectos. Entonces, lo que como sociedad civil, como ambientalistas siempre hemos pedido es, nosotros no estamos en contra del desarrollo,
pero sí creemos que debe existir un desarrollo donde todos salgan beneficiados y sobre todo donde todos entendamos qué es lo que va a pasar. No pueden trazarse megaproyectos o bloques petroleros sobre territorios sin que la ciudadanía y sobre todo quienes habitan los territorios conozcan lo que va a pasar ahí. Entonces es ahí donde se requieren mecanismos de participación ciudadana previos a la planificación de los proyectos. Y eso es algo que en Colombia debe hacerse. Debe hacerse siendo el país el segundo a nivel de América Latina con mayor número de conflictos socioambientales. Eso ya es una alerta gigantesca y creo que debe mejorar. Y lo último que quería mencionar es que el Acuerdo de Escazú también trae aspectos directamente relacionados con el tema de cambio climático. Entonces, por ejemplo, impulsa la creación de herramientas o plataformas de alerta temprana en cada uno de los derechos de acceso, en justicia ambiental, en participación y en acceso a la información. Muchos de nuestros países ya tienen estos sistemas de alerta temprana, pero tendríamos que entrar a revisar si contienen también alertas, por ejemplo, en vulneración de acceso a la información o en vulneración de mecanismos de participación ciudadana. Cuando tú garantizas un sistema de participación y de justicia ambiental fortalecido, donde la ciudadanía se sienta identificada y sobre todo sienta que tiene un espacio para dialogar y para llegar a acuerdos, de seguro se van a empezar a construir escenarios de desarrollo mucho más favorables para todos y para todas. Entonces, sin duda, el acuerdo entra a ser una herramienta fundamental en toda esta agenda climática. Entiendo, Vanessa, muy interesante todo lo que nos contas. Esto me deja pensando un poco en cómo choca las ambiciones del proyecto del acuerdo con las limitaciones, no solamente con la cuestión del acceso a la información, sino también esto que mencionabas al principio de las matrices productivas de nuestros países, ¿no? Que están fuertemente arraigadas a procesos netamente extractivistas y economías muy primarizadas. Muchas veces estas contradicciones hacen que los acuerdos se queden en el camino, ¿no? En este sentido, ¿crees que el acuerdo cuestiona de alguna forma los modelos hegemónicos, sobre todo económicos, en los cuales vivimos? Yo creo que sí, desde la configuración misma del Acuerdo de Escazú, y es que te cuento algo súper importante. Ahorita que fue la primera conferencia de las partes, los que hemos seguido, por ejemplo, las negociaciones del Acuerdo de París, hemos sido muy críticos, ¿no? Porque hay muchos escenarios donde se limita el ingreso de la ciudadanía y de la sociedad civil. Entonces hay muchas negociaciones sobre temas delicados, no sé, sobre financiamiento, sobre hasta dónde va a llegar la meta, donde los países se reúnen a puerta cerrada, siendo, pues, digamos, los funcionarios que están a cargo de esa labor. Y el Acuerdo de Escazú llega a revolucionar completamente esa visión un poco de la negociación internacional en temas de derechos humanos, porque permite que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tengamos una silla y una voz en el espacio oficial de la conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Esto es la primera vez que esto pasa en un escenario de negociación de América Latina. Entonces, nosotros como ciudadanía tenemos unos representantes que son elegidos de manera democrática, que se escogen, digamos, a través de un sistema, de un mecanismo de elección por parte de la CEPAL, que es la Secretaría del Acuerdo, digamos que es una de las instancias de Naciones Unidas en temas económicos, sociales y culturales. Y entonces es supremamente relevante saber que como ciudadanía nosotros podemos levantar la mano, y eso lo vivimos ahorita en la primera conferencia de las partes, cuando, por ejemplo, se puso un poco en duda el tema de la participación ciudadana. Entonces se dijo, no, ¿por qué la ciudadanía va a tener voz y voto en todos los momentos y en todas las instancias que discutamos el articulado de Escazú? Algunos países se pusieron en contra, increíblemente, cuando esto ya se había firmado. Imagínate, o sea, es un tema súper complejo porque ya hay una tradición de diálogo internacional donde nosotros no tenemos ningún tipo de participación. En ese momento, como sociedad civil, como organizaciones que hemos seguido el proceso, como comunidades, nos organizamos y sentamos nuestra postura, y eso es supremamente importante. Uno, la conferencia de las partes se transmitió, o sea, cualquier persona podía entrar y ver el diálogo y la negociación en tiempo real. Y dos, hubo una participación de actores que estuvimos allá presentes, pendientes del proceso, incidiendo, y eso generó que se lograran dos cosas relevantes. Uno, lo que te comenté del comité de cumplimiento, que es algo revolucionario porque vamos a tener gente experta haciendo veeduría a la implementación por parte de los estados, que va a evitar que pase lo que tú mencionas, y se han creado un montón de normas en el mundo supremamente revolucionarias, pero que generalmente por temas de burocracia, por temas de intereses privados, se quedan archivadas o se quedan en el papel porque pues nadie permite que se implemente. Y en segundo lugar, que es
para mí es uno de los grandes logros de esta conferencia de las partes, es la creación de un grupo, o sea, un grupo específico sobre tema de defensores ambientales, pueblos indígenas, comunidades vulnerables, comunidades campesinas. Este grupo va a integrar un escenario de alertas tempranas donde se van a poder hacer denuncias, por ejemplo, en caso de alguna vulneración o que se genere una amenaza o un asesinato de un defensor o defensora en algún territorio de la región. Esto es supremamente importante porque ya empezamos, a pesar de que es la primera conferencia de las partes, empezamos a ver resultados frente al Acuerdo de Escazú. Imagínate, la conferencia de las partes del Acuerdo de París lleva 27, creo que esta es la número 27 que va a ser este año, y todavía se están discutiendo porque es muy difícil, o sea, no es una crítica, por supuesto, sino es entendible porque son negociaciones, esto es a nivel global, por lo menos aquí hablamos de América Latina y el Caribe, pero también hay intereses en los países de la región. Sabemos que cada país tiene sus apuestas, como tú mencionabas, en temas extractivos, en temas de la visión de desarrollo. Entonces, que ya tengamos un comité de cumplimiento y un grupo de defensores demuestra lo relevante que es que la ciudadanía se apropie de estos espacios. Entonces, yo sí creo que cambia la visión de desarrollo y no solamente, o sea, empieza a cambiarla, porque esto es un proceso y va a tomar muchísimo tiempo, pero ya sienta un escenario donde nosotros como ciudadanía tenemos voz y tenemos voto. Y creo que de aquí en adelante yo espero que esto se vuelva costumbre en los otros tratados internacionales, que se pierda ese miedo a que como ciudadanos y ciudadanas alcemos la voz en espacios oficiales, demostrar que nosotros tenemos no solamente información, herramientas para aportar en estos procesos, sino que esto garantiza escenarios democráticos que fortalecen este tipo de tratados y también garantizan que sean implementados. Comprendo, Vanessa. Vos sabés que me hace pensar un poco en lo siguiente, ¿no? Habitualmente es muy común, no sé si quizá en los otros países, pero siempre hay mucha publicidad orientada al cuidado del medio ambiente que invita a modo individual a cuidar los recursos, a separar residuos, ¿no? Pareciera haber una especie de discurso que intenta siempre individualizar las responsabilidades en cada uno de nosotros respecto al cuidado del medio ambiente. Me parece, al menos yo nunca lo he visto, es muy poco común ver que esos consejos, entre comillas, estén dirigidos a las grandes corporaciones, a los estados, a las empresas petroleras o eléctricas, ¿no? Creo que, hablando un poco de esto del modelo hegemónico, hay un discurso que busca individualizar las culpas o las responsabilidades en el cuidado del medio ambiente, que muchas veces contribuye a mantener el status quo y bueno, y quitar un poco la responsabilidad de las grandes corporaciones que son en definitiva las que más contaminan. Se me viene a la mente una frase de Eduardo Galeano que decía que cuando todos somos culpables, entonces nadie es. ¿Qué pensás de esto vos, de este discurso de la individualización de las culpas? ¿Crees que se está poniendo en cuestionamiento con este cambio de paradigma que empieza a suscitarse? Wow, es una pregunta bien interesante. Yo sí estoy completamente de acuerdo. Y se ve cuando nosotros como organización ambientalista siempre evidenciamos los retos de, digamos, llamar y convocar a la ciudadanía, que eso ya ha ido cambiando, sobre todo, digo yo, en las nuevas generaciones, los jóvenes, somos como más conscientes, investigamos un poco más, pero creo que generalmente el discurso hacia temas ambientales es muy superficial, ¿no? Y es muy superficial en, digamos, en acciones inmediatas, como tú mencionas, donde yo como ciudadano tengo una responsabilidad directa, donde tengo que, no sé, reciclar, cosa que es supremamente relevante, pero yo creo que el planeta está en un escenario supremamente crítico y eso pues no lo digo yo, lo dicen los expertos del IPCC y bueno, otras instituciones a nivel global que analizan la situación y el futuro del planeta que de hecho es incierta. Y ya tú estar en una situación incierta, eso ya debería ponerte en alerta, ¿no? Desafortunadamente eso no pasa y yo creo que parte de esa razón es precisamente o sea, no hacer escenarios de discusión a profundidad que permitan que la ciudadanía entre a reflexionar sobre, por ejemplo, modelos de desarrollo. Yo creo que el discurso es, bueno, vivimos del petróleo, vivimos de la minería, esto mantiene una economía y una estabilidad. Ya, hasta ahí llega mi análisis. Yo no entro a revisar, por ejemplo, quién se está afectando con esas actividades económicas. Y yo siento que es algo que está cambiando en la región. Y
Por ejemplo, la situación política de los países lo demuestra. Colombia es un claro ejemplo de ello. Sabemos que estamos en un momento histórico aquí en el país, es la primera vez que gana un gobierno progresista. Obviamente hay muchísimas expectativas y un gobierno progresista que habla de transformar la matriz energética, que habla de frenar los pilotos de fracking, que habla de generar una moratoria minera en Colombia. O sea, son, digamos, apuestas supremamente ambiciosas y si tú te das cuenta, en contra de unos actores que ya venían asumiendo roles de liderazgo a nivel de desarrollo económico en el país. Entonces yo sí creo que esto se está transformando y parte de esa transformación se demuestra a través de la participación activa de la ciudadanía. Y yo insisto, la juventud es quien está generando ese cambio, digamos, quien levanta la voz y dice yo quiero estar en ese espacio o yo tengo derecho. Cuando venimos de unos años 90, bueno, los años 90 fueron importantes porque ahí se desarrolló toda la normativa ambiental que tenemos actualmente, pero después vinieron unas décadas complejas donde hubo mucho silencio, donde hubo tal vez mucha apatía y ahora nos encontramos en un escenario donde la ciudadanía quiere participar, quiere ser parte activa de los procesos y yo insisto, donde se demuestra que como sociedad civil nosotros podemos aportar técnicamente a los procesos. No son solamente procesos de activismo, que son supremamente importantes, las movilizaciones son el alma de todos los procesos, pero también hay una fase investigativa, de recopilación de información, de análisis técnico, ¿sabes? Que es un poco lo que se demuestra a partir de la integración entre la academia y los movimientos sociales, que eso cada vez es más común. Entonces, por ejemplo, básicamente que estemos hablando el día de hoy de estos temas demuestra que la ciudadanía cada vez está más articulada y yo creo que el escenario de crisis nos ha llevado a esa articulación. En Colombia vivimos, el gobierno que sale ahorita nos hizo fortalecernos como sociedad civil. Es un gobierno totalmente regresivo en temas ambientales, se vulneraron muchísimos derechos humanos en los diferentes estallidos sociales que hubo en el país y eso generó que nosotros generáramos no solamente un vínculo mucho más fuerte, mucho más estratégico, sino también que mejoráramos y afináramos el discurso crítico que tenemos en contra de los modelos de desarrollo y en contra de gobiernos autoritarios. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino. Eso nos lleva a lo que es un instrumento como el Acuerdo de Escazú, donde hay participación ciudadana transversalmente en cualquier decisión que se tome al interior del acuerdo y que seguramente te he hablado mucho de la instancia regional, porque creo que esto es una muestra de lo que viene para Escazú en la implementación en los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina ya ratificó Escazú, a nivel internacional Argentina es uno de los países que defiende mayoritariamente el tema de la participación ciudadana. Sabemos que de parte de la ciudadanía argentina hay muchísimas críticas en la implementación que ha dado el gobierno del acuerdo, entonces ya vamos a entrar en una discusión mucho más a fondo de, bueno, tú defiendes el acuerdo afuera, pero ahora miremos qué es lo que has hecho aquí adentro. Y ahí es cuando la ciudadanía, no solamente difundiendo la información, sino participando activamente en el proceso oficial, vamos a poder hacer muchísimo. Y lo que yo siempre digo, y lo hemos dicho aquí en Colombia no se ha ratificado el acuerdo, esperamos que con el nuevo gobierno sea un tema prioritario y debe ser un tema prioritario, pero el acuerdo es de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. O sea, nosotros ponemos la agenda de Escazú. Si nosotros lo ignoramos, el acuerdo no va a ser implementado. Entonces sí tenemos una responsabilidad muy grande. Qué importante esto que mencionas, Vanessa, de que sea la ciudadanía la que ponga el tema en la agenda, ¿no? Vivimos tiempos en los que primero la tecnología, después las redes sociales han ayudado a la sociedad civil a superar un poco la barrera mediática, ¿no? Porque sabemos, sobre todo nuestra generación sabe, que las grandes corporaciones mediáticas no van a hablar de estos temas. Entonces necesitamos hacerlo nosotros. Esto me lleva a pensar un poco, se habla mucho últimamente del greenwashing, ¿no? O el ecoblanqueo, ecoblanqueamiento, lavado verde o lavado de imagen verde, ¿no? Que es como, para las personas que nos escuchan y no han escuchado este término, es una especie de práctica de marketing verde, ¿no? Que está destinada a crear una imagen de responsabilidad ecológica, especialmente en las empresas, que muchas veces resulta ser ilusoria, ¿no? Que se limitan a cambiar el color de un envase, nada más. En este sentido, ¿pensás que en el acuerdo de Escazú podemos encontrar algún tipo de garantía para superar este tipo de maniobras?
que las grandes empresas vienen aplicando ya desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, totalmente. De hecho, nosotros desde Ambiente y Sociedad hemos sido muy críticos con este fenómeno y se ve aterrizado, por ejemplo, en todo el tema de, uno, financiamiento climático, donde a nuestros países, en Colombia llegan muchísimos recursos por temas de cambio climático, obviamente por temas de protección a la Amazonía. Colombia es un país amazónico, tenemos gran parte de la Amazonía, del bioma amazónico en nuestro país, y eso implica que lleguen muchísimos recursos para su protección. Desafortunadamente es muy difícil rastrear a dónde aterrizan esos recursos de forma final, ¿sabes? Y eso es una crítica que nosotros hemos hecho muchas veces. Los recursos no pueden quedarse en investigación, es absurdo. Ya hay en Colombia y en todos los países de la región estrategias que están por ser implementadas, que deberían estar siendo implementadas para afrontar los motores de deforestación, por ejemplo, temas de ganadería extensiva, apropiación de tierras, etcétera, cosas que es de hecho la mayor problemática que tenemos en Colombia en temas de deforestación, mapeado por las instituciones del Estado. Pero desafortunadamente, yo digo, uno, es muy difícil mapear a dónde van estos recursos, es supremamente complejo, y esto nosotros hemos hecho ese ejercicio al interior de Ambiente y Sociedad. Entonces ahí ya se empieza a evidenciar el greenwashing, y es, ok, tenemos una agenda de lucha contra el cambio climático, pero si la ciudadanía no puede monitorear hasta dónde van esos recursos, no estamos haciendo nada. O sea, se convierte en un escenario de especulación, ¿sabes? Un montón de países de Europa donan recursos, los recursos llegan, la deforestación sigue aumentando, es un ejemplo, pero llegan los recursos y nadie sabe a dónde se van. Entonces, al final no estamos haciendo absolutamente nada. Y por otro lado, eso se aterriza, por ejemplo, en el tema de acceso a la información, ¿no? Y claro, o sea, el tema del modelo hegemónico y lo que venimos hablando se ve aterrizado también en esos escenarios de transición energética. Y también hemos sido muy críticos en esto cuando, por ejemplo, en la última conferencia de las partes, en el caso nuestro de Colombia, no sé cómo haya sido en los otros países, pero nosotros nos preocupamos mucho al ver que los grandes representantes de los gremios extractivos en el país, como la Asociación Colombiana de Petróleos, entre otros, estaban presentes en la conferencia de las partes del Acuerdo de París. Y esto es maravilloso, que muchos actores participen, que se encuentren con el presidente, etcétera, pero yo creo que los actores pueden iniciar, actores extractivos, o sea, dueños de empresas petroleras, dueños de grandes multinacionales. Es importante que inicien ese tránsito hacia nuevas carteras, ¿sabes? Como la eólica, bueno, hay un montón de alternativas ahora como energías limpias, que insisto, eso también tiene sus problemáticas, pero el problema acá está en que están dando ese salto hacia la transición energética sin haber afrontado su responsabilidad en la actividad que actualmente realizan. Entonces, en Colombia tenemos varias empresas que tienen denuncias por vulneración de derechos humanos, tienen proyectos petroleros, por ejemplo, en territorios colectivos donde habitan pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, tienen procesos judiciales activos, vulneración al derecho a la consulta libre, previa e informada. Entonces, ¿cómo es posible que estos actores estén transitando hacia la transición energética sin haber afrontado su responsabilidad en este lado? Entonces, esos grandes actores, nosotros, y el llamado que hacemos es, revisemos un poco qué es lo que está pasando con su responsabilidad, y el Acuerdo de Escazú aporta grandes herramientas ahí. Entonces te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo te contaba que en el caso nuestro en Colombia no tenemos una facilidad para acceder a muchos datos en temas ambientales y también en temas empresariales, que es, digamos, un tema supremamente complejo, y es, por ejemplo, nosotros quisiéramos entender toda la cadena de suministro de una empresa petrolera, que generalmente su casa matriz no está en Colombia, es decir, no asume la responsabilidad, sino que está en países de Europa. Entonces, es información que en nuestra normatividad es pública, pero que ellos deciden si entregan o no. Entonces, con el Acuerdo de Escazú podríamos llegar a ese nivel de detalle si nosotros lo queremos. Y también hay que esperar y ver qué pasa en esa implementación del acuerdo que van a empezar a trabajar los países desde la instancia regional, desde la instancia internacional, donde seguramente estas discusiones se van a dar. No van a ser discusiones fáciles, porque muchos países, si bien tienen una agenda progresista, pues seguramente necesitan mantener ciertos acuerdos con el sector privado, eso lo sabemos. Y ahí es donde viene un poco la relevancia de la ciudadanía presente, haciendo activismo, denunciando lo que no se logre, denunciando que hay que meterle más dientes, como tú estabas hablando del tema vinculante. Entonces, yo creo que va a ser un escenario supremamente importante, y yo insisto, el llamado siempre para enfrentar estos fenómenos, como es el caso del greenwashing, es el llamado a la participación, participación con argumentos, participación técnica y organizada de parte de la ciudadanía.
Súper interesante toda la charla, Vanessa. La verdad que me encantaría hacerte 10 preguntas más, pero voy a hacerte una más. Estaba pensando un poco en la variable tecnológica, ¿no? Muchas veces se escucha habitualmente de que todavía no hemos dado una especie de salto tecnológico, ¿no? Que nos permita ir suplantando la fuente de las cuales obtenemos energía. Pero también sabemos que hace por lo menos 50 años que conocemos fuentes de energías renovables que nos permitirían, que permitirían subsistir a toda la humanidad. Vos mencionabas la energía eólica, podríamos sumar la energía solar, geotérmica, mareo motriz incluso, ¿no? Vos como activista te lo pregunto esto, ¿crees que la tecnología está pasando por una especie de proceso contradictorio, ¿no? Porque muchas veces contribuye a mayor destrucción. Si pensamos, por ejemplo, en el fracking, que en su momento se presentó como un avance tecnológico que ayudaría a la productividad, a la eficiencia, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otras alternativas que van por otro carril, ¿no? ¿Crees que la tecnología va a permitirnos salvar el mundo, Vanessa? Esa pregunta es supremamente interesante, ¿no? Y de hecho me lleva a pensar en toda esta ola de críticos del modelo de desarrollo que estructuraron la nueva era geológica que es el antropoceno. Sabemos que hay un montón de documentación y registros sobre esto que me parece un tema supremamente interesante y ahí se habla de como el monstruo que se está empezando a crear en torno al tema de la tecnología, ¿no? Y que de hecho hay empresas que han propuesto, no sé, ponerle una barrera al sol para bajar la temperatura del planeta, o sea, cosas supremamente locas que se han propuesto a nivel global y que existen, de hecho, y que evidentemente no van a solucionar el problema de fondo, sino que seguramente van a generar otras complicaciones. Entonces yo creo que temas que deben trabajarse con la mayor responsabilidad posible, tú hablabas del fracking, ya sabemos en lo que se convirtió el fracking, que de hecho ahora es una lucha del movimiento ambientalista a nivel global para que no se sigan moviendo los pilotos de fracking. Afortunadamente en Colombia creo que ya con Petro como presidente no vamos a tener este problema porque ya habían 2 pilotos a nivel nacional que se estaban avanzando y mucha preocupación por parte de quienes habitan estos territorios, que generalmente son pueblos indígenas, comunidades que realmente necesitan otro tipo de procesos de desarrollo local, ¿no? Pero entonces yo creo que sí, efectivamente son procesos que requieren un análisis muy responsable. Nosotros en Ambiente ahorita estamos haciendo una investigación a fondo sobre el tema del hidrógeno, por ejemplo. Colombia quiere apuntarle a la explotación de hidrógeno y bueno, primero, desafortunadamente los mayores yacimientos de hidrógeno están ubicados en territorios estratégicos a nivel ambiental, en ecosistemas estratégicos como la Amazonía, bosques tropicales en el Pacífico colombiano, que además son habitados por comunidades étnicas. Entonces, la gran pregunta es, ok, ¿realmente son energías limpias? ¿Qué es una energía limpia? Si tú estás generando desplazamiento, si estás generando afectaciones socioambientales, que por ejemplo, entre los tipos de hidrógenos que se pueden explotar, el hidrógeno verde requiere un tratamiento con agua. Entonces volvemos otra vez al mismo espacio donde el recurso hídrico, que es el más valioso y es el que más debemos cuidar, se ve afectado por una explotación energética y garantizar un poco la estabilidad de esa matriz que aparentemente necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que más allá de encontrar nuevas alternativas desde la tecnología, otro ejemplo súper dramático y que aquí hay varias organizaciones en Colombia que lo analizan a profundidad, como es por ejemplo el CINEP, el tema de la energía eólica y el impacto que está teniendo en comunidades vulnerables. En el departamento de La Guajira, que es arriba, la parte de arriba de Colombia, hay una gran apuesta por proyectos eólicos. Esto que está generando no solamente impacto ambiental súper fuerte sobre los suelos, es un territorio supremamente empobrecido, en una situación crítica en Colombia, realmente hay pobreza por debajo del nivel extremo, se está generando desplazamiento de comunidades, ¿sabes? Entonces yo insisto, energía limpia, pero ¿a qué costo? Entonces yo sí creo que debe, más allá de 1000 tecnologías que se descubran, que todas son bienvenidas, debe haber un análisis a profundidad de qué tan viables son estas tecnologías en países como los nuestros, donde habitan diversidad de comunidades, donde tenemos diversidad de ecosistemas. O sea, no estamos hablando de un tipo de ecosistema que se puede explotar y que se pueden hacer 3 proyectos seguidos y ya. O sea, en medio de esos 3 proyectos hay un montón de cosas que se deben analizar, comunidades que los habitan, fuentes hídricas, estabilidad de los suelos, etcétera. Entonces yo creo que sí debe tomarse con mayor responsabilidad el avance de este tipo de proyectos. Claramente un problema
muy multifacético, ¿no? Que en cierta medida nos interpela como civilización a buscar nuevas formas de estar en el mundo, ¿no? Y de relacionarnos con él. Vanessa, te agradezco mucho, has traído mucha claridad y precisión a estos temas y también ha sido muy esperanzador, al menos para mí. Te agradezco mucho en nombre de Politólogos y también de la universidad por este tiempo que nos has obsequiado y, y nada, te agradecemos mucho y esperamos volver a tenerte nuevamente en otra oportunidad. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué chévere. Ya regresamos al Panóptico, donde vigilamos todos los puntos de vista. USB Radio suena. Dale play. En la Universidad de San Buenaventura, todas las carreras tienen registro calificado, certificando la calidad. San Buenaventura es tu mejor elección. La Universidad de San Buenaventura desea mantenerse en contacto con sus egresados. Actualiza tus datos a través del portal de servicios de tu página web www.usbboc.edu.co y entérate de todos los servicios que tu universidad tiene para ti. Teléfono 667-1090, extensión 101. Correo electrónico egresados@usbboc.edu.co. USB Radio, la emisora que nos une. Un espacio de entretenimiento e información. Con música y programas bonaventurianos. USB Radio, la emisora que nos une. USB Radio suena. Dale play. Regresamos al Panóptico, el programa radial de la carrera de Ciencia Política y la plataforma es de Politólogos. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación a este episodio del Panóptico, el programa radial de la carrera de Ciencia Política hecha en convenio con la plataforma es de Politólogos. En ese sentido, Carlos, quisiéramos hacerte un par de preguntas en relación con todo lo que tiene que ver específicamente con el Acuerdo de Escazú, dada tu trayectoria, pertinencia y bagaje que tienes en el campo. La primera pregunta concretamente es, Carlos, ¿qué es y por qué es tan importante el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que de alguna manera copia lo que ya existe en Europa con el llamado Acuerdo de Aarhus, que es un acuerdo que en teoría busca garantizar el acceso a la información y a la justicia ambiental y la protección de los defensores medioambientales. Ese tal vez ha sido un poco la argumentación sobre la cual se impulsa en Colombia la ratificación de este acuerdo. Ahora, hay que decirlo, para nosotros no es necesario ratificar este acuerdo por múltiples razones, pero es un acuerdo que es redundante en términos de los instrumentos que le daría al Estado colombiano, pero además es un acuerdo que no le da al Estado colombiano capacidades para sí enfrentar los problemas relacionados con la protección del medio ambiente, con la protección de los defensores de derechos humanos y los defensores ambientales. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta. Y en ese sentido pasaríamos a una segunda pregunta que va un poco de la mano en términos de el carácter, digamos, vinculante y las implicaciones que puede tener este acuerdo. Y es concretamente si el Acuerdo de Escazú supera este discurso de la individualización de las culpas en términos de las afectaciones al medio ambiente, particularmente, y si lo ponemos aquí o lo traemos a colación, de los efectos de las multinacionales, transnacionales y particularmente también allí pues de las implicaciones que también pueden tener algunas organizaciones o algunas actividades socioeconómicas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, vamos a arrancar por ver cuáles son los principales problemas medioambientales de Colombia. No son las multinacionales. Ahí es importante entonces que estableciéramos cuáles son las causalidades que podrían asignarle ese tipo de responsabilidades a lo que ustedes llaman multinacionales. La principal causa de contaminación en Colombia es la deforestación. Tiene más peso la deforestación incluso que los gases de efecto invernadero que produce la industria de los hidrocarburos, por ejemplo.
Y cuando ustedes analizan cuáles son las principales causas de deforestación, están las actividades ilícitas de organizaciones criminales como el ELN y las disidencias de las FARC, que hacen deforestación para el cultivo de coca y que hacen contaminación de fuentes hídricas y de suelos para la minería ilegal, y también de los insumos provenientes de la producción de cocaína. Entonces, ahí ustedes tienen un factor muy importante en el caso colombiano que analizar frente a los problemas medioambientales. Y el otro factor asociado a la deforestación tiene que ver con la ganadería extensiva y la agricultura que tala bosque, digamos, para la siembra de determinados productos. Entonces, si lo que queremos es realmente responder a los problemas medioambientales, tendríamos que enfrentar esa realidad. Y esa realidad está asociada al segundo argumento con el que se impulsa la ratificación de Escazú, y es el asesinato de líderes sociales y de líderes ambientales. Y entonces preguntémonos quiénes los están matando, porque eso también es muy importante. Y entonces cuando ustedes hacen el mapa de los actores que son responsables del asesinato de estas personas en Colombia, son esos mismos grupos criminales, bien sea porque se oponen a los proyectos de economías ilícitas de estos grupos, ¿cierto? Porque no quieren cultivos de coca, porque no quieren minería ilegal, o porque tienen territorios en disputa estos grupos criminales y terminan asesinando a ciudadanos colombianos. Entonces, uno lo que diría, la causa de un problema, porque aquí no se trata de buenas intenciones, sino se trata de resolver los problemas realmente. Si yo quiero proteger el medio ambiente y yo quiero proteger los líderes ambientales, yo debería estar enfrentando a los grupos criminales y garantizando las condiciones para que el Estado realmente retome el control territorial, o lo tenga, porque muchos de esos territorios nunca lo ha tenido, para proteger a los dos. Eso va de la mano con una narrativa perversa que lo que trata es de asignar en el imaginario unas responsabilidades a las empresas, pero resulta que cuando ustedes van a ver, en Colombia existe una regulación muy fuerte, porque eso se puede corroborar y contrastar, no solamente en materia de due diligence y de responsabilidad social, sino todos los protocolos para la mitigación de los riesgos y la gestión de daños ambientales. Resulta que cuando usted tiene una empresa privada que opera bajo la supervisión del Estado, los impactos tanto en la comunidad como en el medio ambiente son gestionables y son mitigables, cosa que usted no puede hacer con una organización criminal. O el Estado, como le exige al ELN que no contamine cuando perfora un tubo de petróleo o cuando hace minería ilegal sobre un río. Pues usted no tiene ese medio. Entonces es paradójico que pedimos que no llegue lo que ustedes han denominado como multinacionales o la industria nacional a hacer determinadas actividades extractivas que en teoría sí, claro, contaminan, pero ya la tecnología y la misma industria se ha adaptado para reducir el impacto de su actividad. Entonces no llega a la industria legal con supervisión estatal, pero sí llega a la industria ilegal, sí llegan los grupos criminales, que son los que contaminan. Entonces, vámonos a la causa de los problemas. ¿Escazú nos ofrece algo para solucionar eso? No, ninguna herramienta nueva, absolutamente ninguna. No le ofrecen nada al Estado colombiano. Listo, muchas gracias. Creo que, Carlos, ya respondiste la siguiente pregunta que tenía que ver con las economías subrepticias, ilícitas y, por supuesto, también, digamos que en términos de los actores armados con estas dinámicas de las conflictividades socioambientales y los asesinatos sistemáticos a los líderes sociales en términos de los derechos del medio ambiente. En ese sentido, pasaría a la siguiente pregunta, que creo que también es vital y por allí nos estás dando algunas luces, y es concretamente si este acuerdo cuestiona de alguna manera el modelo de desarrollo o el modelo económico en el cual vivimos. Es decir, en términos muy generales, si se plantea algún tipo de diferencia o distancia pues, con lo que se podría considerar como el desarrollismo económico o con los procesos un poco de industrialización o crecimiento de algunos de los sectores de la economía. ¿Qué opinas al respecto? O si realmente no hay una relación allí estrecha entre estos dos aspectos. Pues ese acuerdo se enmarca en lo que se ha venido desarrollando en lo que uno puede denominar como el sistema internacional o el contexto internacional respecto a los temas de medio ambiente y cambio climático, que se basan en un enfoque alarmista y prohibicionista. Y es particularmente llamativo porque son varias ya los análisis que cuestionan incluso la forma en que se presentan o instrumentalizan políticamente los datos científicos del panel intergubernamental de cambio climático, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ese alarmismo pretende que no se lleven a cabo una serie de actividades, entre esas la exploración y explotación de recursos mineroenergéticos, sin tener en cuenta que eso más allá simplemente del modelo de desarrollo tiene que ver con realmente las condiciones mínimas para que las comunidades tengan acceso, por ejemplo, a energía.
Entonces, el debate sobre la pobreza energética es un debate que suele no estar sobre la mesa cuando se pretende apagar y parar toda la industria minera energética. Y es que resulta que en Colombia más de 2 millones de personas todavía cocinan con leña, incluso con basura. ¿Cómo les garantizamos el acceso a gas, por ejemplo, si nosotros no producimos gas? ¿Cómo lo hacemos si no garantizamos las condiciones de suministro a fuentes confiables de energía? Y fíjense lo que está pasando hoy en Europa por depender de Rusia en materia de gas. Y fíjense el impacto que eso va a tener en el PIB. El Fondo Monetario Internacional acaba de estimar que países como Alemania perderían el 2,7 puntos porcentuales del PIB, Italia el 5,7. O sea, eso tiene unas implicaciones en materia de generación de empleo. ¿Qué se va a privilegiar? ¿El suministro de energía a las familias o a las empresas? Si solamente se van a hacer cortes a las empresas, pues las empresas se van a paralizar y va a haber desempleo y va a haber obviamente una crisis económica muy profunda. El problema de este tipo de acuerdos, que pueden tener muy buenas intenciones, es que desconocen la complejidad del modelo de desarrollo y la complejidad de las necesidades que tienen las comunidades. Uno no simplemente apaga la industria y cree que no va a pasar nada. ¿Cómo generamos riqueza y cómo generamos las condiciones para invertir en materia social? ¿Sí? Entonces, claro, además, esta narrativa alarmista, apocalíptica y prohibicionista del cambio climático, cuando no se hace de forma responsable, basados en datos y evidencia científica, y ojo que no estoy desconociendo el cambio climático, lo que está pasando hoy en el Reino Unido, pues es una muestra de que claramente hay cambio climático, pero esa narrativa alarmista, que cree que el mundo se va a acabar mañana, desconoce que nos hemos aprendido a adaptar a las condiciones climáticas, que hemos desarrollado tecnologías para hacerlo, pero sobre todo que podemos coexistir en los procesos de transición a modelos de producción más limpios, de reducción de gases de efecto invernadero, de reducción de emisiones, sin pretender pasar a emisiones cero de la noche a la mañana. La transición energética, las energías renovables, todo puede coexistir con nuestro modelo si nos permiten seguir avanzando y si nos permiten además generar los incentivos suficientes para que la industria se reconvierta, que ya está pasando. El modelo de Colombia, el modelo del negocio de Ecopetrol ha cambiado muchísimo y no solamente extrae petróleo. Colombia, en comparación con la región, es uno de los países que más ha avanzado en materia de transición energética. Ya estamos produciendo energía en materia de transición energética. Pero si uno pretende que de la noche a la mañana utiliza un acuerdo como el de Escazú para paralizar todo tipo de proyectos bajo el pretexto del tema ambiental, pues va a poner en riesgo la seguridad energética. ¿Y qué es poner en riesgo la seguridad energética? Poner en riesgo también la seguridad alimentaria. Desconocer que si no hay energía, que si no hay combustible para mover los alimentos, pues los alimentos van a ser muy caros. Ese es el problema de esos enfoques alarmistas y digamos, casi que sectarios y fanáticos de ciertos temas que desconocen que la complejidad de los problemas económicos, sociales y ambientales es mucha, que sí hay que avanzar hacia soluciones, pero esas soluciones, Sebastián, no pueden basarse en el prohibicionismo. Carlos, muchas gracias. Y una pregunta final, digamos, de cara a este escenario prospectivo, a este escenario que se nos viene, digamos, al corto plazo. Y es, ¿qué opinas, por supuesto, en lo relacionado con el acuerdo de Escazú, pero en términos generales, del planteamiento que va a tener el nuevo gobierno en términos de lo que han denominado la descarbonización o el freno un poco a las industrias hidrocarburíferas en términos de toda la parte económica de Colombia, digamos, particularmente, digamos, que eso se puede identificar y fue una de las narrativas o uno de los elementos que se puso en marcha en términos de la campaña del presidente electo Gustavo Petro. ¿Qué opinas al respecto de todo esto, digamos, a modo de cierre? Dos cosas. Primero, sobre el acuerdo de Escazú, uno entendería que si ya este gobierno, que tiene unas mayorías aplastantes en el Congreso, que ha logrado construir coaliciones mayoritarias, es la primera vez en la historia que el partido de gobierno tiene presidencia de Senado y de Cámara, o en la historia reciente al menos, pues uno entendería que para qué ratificar el acuerdo de Escazú. Ellos deberían sacar las leyes que complementen lo que ellos dicen la legislación colombiana no tiene para garantizar el acceso a la información, a la justicia, etcétera, en materia ambiental. Lo primero es que creo que si ya tienen esa mayoría deberían concentrarse los legisladores y no ser perezosos pretendiendo que desde el escenario internacional solucionen problemas locales. Si ya tienen mayoría, enfóquense en eso. Lo segundo, frente a esta agenda en contra de los hidrocarburos, pues mire, la guerra en Ucrania está dejando de manifiesto lo que significa ceder la dependencia energética, ceder la autosuficiencia energética y volverse dependiente. ¿Qué quiero decir con esto?
que me imagino que quienes abogan por esto tendrán claro que si Colombia para su producción, tiene que recibir esos recursos de algún país. ¿Y de quién lo vamos a hacer? ¿De Venezuela? ¿De Irán? ¿De Rusia? ¿De Arabia Saudita? ¿Y qué pasa cuando uno se vuelve dependiente? Pues miren lo que está pasando en Europa. Se volvieron dependientes de Rusia. Países como Alemania dejaron de producir energía nuclear y dependen totalmente del gas ruso. Países como el Reino Unido dependen del petróleo y del gas ruso. Y en cuántos aprietos se han visto ahora en medio de la guerra para imponer sanciones realmente efectivas, porque al final del día son dependientes de la canasta energética rusa. Entonces, digamos, yo creo que es irreal pretender que se va a hacer la transición de la noche a la mañana, en lugar de apostarle por utilizar los recursos en un momento en que el petróleo tiene altos precios para generar los ingresos suficientes para avanzar en una transición energética ordenada que garantice no solamente la producción, es que la energía es un tema complejo, implica la producción de la energía, el almacenamiento, la distribución, el suministro, etcétera. ¿Tenemos las capacidades? Hoy en día no. Además, con el tema de la transición energética hay muchos mitos también. Es que los paneles solares también contaminan, porque la disposición de los residuos para fabricar paneles solares generan contaminación. Vamos a tener que entender que eso es una realidad y que tenemos que estar dispuestos a gestionar esos problemas. Pero lo más importante, este es un gobierno que se ha propuesto una tributaria de 50 billones, sin tener en cuenta su propuesta de empleo público para todos los desempleados, que más o menos costaría otros 50 billones. ¿De dónde vamos a sacar 100 billones de pesos para financiar un plan de gobierno basado en gasto público, en subsidios, si no tenemos los recursos provenientes de la renta petrolera? ¿Con qué se va a hacer inversión social? Entonces, lo que lo hace a uno temer es que las otras fuentes de financiamiento son más impuestos, emisión monetaria y deuda pública. La emisión monetaria y la deuda pública, especialmente la emisión, lleva a inflación. Si no, miren el caso argentino, miren a dónde está llegando el peso argentino. Entonces, una hiperinflación en un contexto mundial de crisis económica, de recesión y de impacto inflacionario en todo el mundo, pues claramente Colombia entraría en una crisis muy importante. Por lo tanto, esto no es simplemente decir, paramos la exploración y la explotación de hidrocarburos y no pasa nada. Pasan muchísimas cosas. Recursos de la nación, capacidad de garantizar la seguridad energética, capacidad de garantizar la seguridad alimentaria, volvernos dependientes. ¿De qué nos volvemos dependientes? El mercado internacional está integrado lo suficiente para que nosotros podamos comprar energía a precios competitivos. ¿Cómo le suministramos energía a los más pobres? Pobreza energética, en fin. Ahora, imagínese usted, si no hemos logrado todavía suministrar gas teniendo la capacidad, y hemos avanzado muchísimo, cuando no tengamos la capacidad nuestra interna y dependamos de terceros países, esa gente que cocina con leña está haciendo deforestación, entonces va a impactar el medio ambiente. Esa variable la están teniendo en cuenta. Ese es el problema, insisto, el problema es que la narrativa sobre todos estos temas ambientales es desafortunada porque no se basa en evidencia, pero sobre todo no se basa en políticas públicas que tengan en cuenta los impactos y los efectos y las externalidades en el largo plazo. Y el debate sobre los hidrocarburos es un debate lo suficientemente complejo. Pero además porque hay países que están coexistiendo perfectamente los hidrocarburos y la transición energética, las energías verdes, y lo están haciendo inteligentemente. La industria se está reconvirtiendo. Lo que hay que permitir es que eso suceda para que aprovechemos esos recursos, los reconvertamos y podamos realmente tener una industria energética lo suficientemente estable, fuerte, que disminuya la emisión de gases de efecto invernadero, que sea verde, pero que nos permita hacerlo de manera ordenada sin impactar especialmente a los más pobres. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta intervención muy significativa y rigurosa y sin lugar a dudas pues llenará de debate y de profundidad académica este espacio que hemos denominado el Panóptico, donde abarcamos todos los puntos de vista. Entonces, muchas gracias por estar en este espacio. Esperamos contar contigo no solamente acá en este programa radial, sino en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura. De nuevo, un gusto y muy importante intervención la tuya. Gracias. Gracias, Sebastián, a ustedes por la invitación. Y aquí seguimos, y en la página del ICP encuentran nuestro análisis del Acuerdo de Escazú y la próxima semana nuestro estudio sobre el fracking en Colombia. Muchas gracias. Lo consultaremos y allí estaremos muy pendientes. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Sebastián. Chao, chao.
Estimada audiencia, esperamos que este episodio haya sido de su interés, el cual nos deja muchos retos y preocupaciones sobre el medio ambiente y la implementación de Escazú en la actual administración. Veremos los retos del gobierno de Gustavo Petro en términos de materializar este acuerdo en Colombia. Para nuestro próximo episodio hablaremos sobre el papel que tuvo el K-pop y el cine coreano en la movilización y en la transformación de la conflictividad social del paro nacional para el 2021. Los esperamos en el Panóptico, donde vigilamos todos los puntos de vista. El Panóptico. Vigilamos todos los puntos de vista. Un programa de la carrera de Ciencia Política en convenio con la plataforma Es de Politólogos. Realizado con el apoyo de USB Radio. USB Radio suena. Dale play. Tú construyes tu destino paso a paso. Sabes que hay más de un camino.